Abran su Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Hemos leído la parte final, o más bien el principio del capítulo 2, los terceros hasta el tercer versículo. Hoy estaremos continuando con el versículo 4, Primera de Pedro 2, 4. Y ustedes vieron cómo Pedro comienza, hermanos, hablándole a gente necesitada, a gente que había pues huido, ¿verdad? Vimos los primeros estudios que tenemos de la carta de Pedro, de gente que hasta estaba huyendo y que Pedro le decía, piensen, o en otras, mis palabras, pero hacerles ver a ellos que eran peregrinos, que pensaran en la vida de un peregrino, en otras palabras, que supieran que ellos eran peregrinos. Más tarde lo vemos hablando como tantos profetas habían trabajado, pero no habían visto las promesas que Dios había hablado a través de ellos, pero sin embargo ellos estaban felices, ellos estaban contentos y trabajaron siempre creyendo las promesas, porque sabían que alguien más las iba a recibir, que por los problemas de edad, de años, de vida, tal vez ellos no los podían recibir, pero que el trabajo de ellos no era en vano, que alguien más iba a recibir esas bendiciones. Amén. Y ahora estamos viendo cómo Pedro sigue avanzando en su carta y habla de la santidad, habla de los que verdaderamente tuvimos un cambio, de los que verdaderamente hemos sido renacidos. Dice ahora su modo de vivir es este y van a crecer. Habla de crecimiento. La palabra de Dios no habla de un cambio en el cual tú ya dejaste la maldad y ahora totalmente eres una linda persona. No, la Biblia habla de la libertad para hacer lo bueno. Y es donde muchos de nosotros como cristianos hemos fracasado, porque pensamos que Dios ya me cambió por el momento aquel que emotivo, efusivo, aquel momento en el cual yo sentí la presencia de Dios, hermano. Pues qué carne no tiembla ante la presencia de Dios, y que algo que toque Dios no queda limpiecito. O sea, esos primeros momentos de nuestra experiencia como cristianos, cuando recibimos a Cristo Jesús, como haya sido una manera, otra de otra, pero hubo algo especial en ese momento, y las personas creen que de eso ya quedó todo solucionado en su vida. No quedó todo solucionado en su vida. Lo único es que Dios hizo algo precioso como un sello, puso el Espíritu Santo en el corazón de la persona, y ahora esta persona tiene que crecer. Y ese es el trabajo que sigue llevando la carta de Pedro, donde nos va hablando de crecimiento. Y vimos el capítulo 2, la última parte del mensaje de la semana pasada, o la enseñanza, donde leímos el versículo 1, que dice, desechando pues toda malicia. Ese desechando pues toda malicia es como, por lo tanto, ¿verdad? Vivan de esta manera. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y cuando nos habla de un niño de recién nacido, no nos está diciendo que realmente así somos, pero está haciendo una comparación para que entendamos que un niño recién nacido va a crecer. No está completo, es un ser humano completo, tiene todo, pero le falta crecimiento. Pero parte de su crecimiento es nutrirse. Amén. Y decíamos, por eso nosotros somos invitados a nutrirnos de la palabra de Dios, a estar atentos a la palabra de Dios, a buscar de la guianza de Dios, porque ese es nuestro alimento. Con eso vamos contrarrestando todo lo que decíamos las semanas pasadas. Ya de por sí ya traemos la inclinación a hacer lo malo. Luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si habéis cambiado, si habéis recibido esa misericordia de Dios, todo lo que Dios te ha dado, bueno, entonces tú lo vas a demostrar como un niño deseando el alimento, nutrirte para ir creciendo. Y esta es la secuencia del versículo 4 que vamos a leer, que dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? Pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y está hablando que él lo compara, hace una comparación con una piedra viva. No es que sea una piedra, es solamente una comparación para que podamos nosotros captar ciertas características importantes de la enseñanza que él trae. ¿Cuál sería la importancia de hablar de una piedra para los oyentes de aquel momento? ¿Cuál sería la importancia de Pedro de utilizar la figura de una piedra para presentarla como la figura de Cristo, como una forma dice la piedra, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál el mensaje? ¿Cuál es el deseo de Pedro de presentar a Jesús como una piedra viva, o como una piedra? Amén. Utilizada para fundamento. Hay piedras de diferentes tamaños, ¿no? Pues sí, no es una piedrita de uno así, pero hay pocas enormes que sobre esas ponen una casa o sea, es solidez. O sea, la idea, amén. En su contexto general es solidez. Amén. La idea va que es algo útil, que es sólido, que sirve para construir, en este caso, como es la parte bíblica, como esquina de principio, inicio. Carga mucho sobre eso, puede ser un edificio. Amén. Entonces, estamos hablando de utilidad, la utilidad de Cristo Jesús, y luego, pero habla de que no es una piedra que la vas a mover de un lado para otro como tú quieras, sino habla de una piedra viva, en otras palabras, de una utilidad viva. Nosotros somos llamados a ser útiles. Nosotros somos parte importante en el proyecto de Dios en este mundo, porque Él creó a la humanidad y la creó con el firme propósito de ser de bendición. Pero desgraciadamente, pues el pecado, ¿verdad?, entró al mundo y nos echó a perder toda nuestra manera de vivir, y ahora nosotros estamos acá entre vivir inmoralmente, hacer lo que queremos malamente, disfrutar la vida malamente, o disfrutarla de una manera honrosa, honesta, como Dios nos dejó que viviéramos, porque de todas maneras podemos vivir como nosotros querramos, porque Dios así lo permite. Pero hay algo importante que no debemos perder por alto. Dios le interesa que sepamos que fuimos criados para hacer algo útil. Amén. De bendición. Cristo Jesús dice como piedra viva, donde algo se puede edificar, donde alguien se puede sostener. Él habla de solidez, exactamente como decía nuestro hermano hace un momento, de que alguien puede sostenerse en esa piedra y edificar algo importante en esa piedra. Y luego sigue diciendo, vosotros también, dice el versículo 5. Amén. Cristo primero como el ejemplo importante, vivo, una piedra viva. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Una piedra para colocarse en un lugar, para hacer algo importante. Y lo importante es la casa de Dios. Amén. Que tú y yo somos llamados para ser como una piedra que se va poniendo sobre otra para construir algo importante. Y aquí dice, nosotros venimos a ser como piedras vivas, o una manera de demostrarnos lo importante que somos para ser la casa de Dios, ser edificados como casa espiritual. Y no nada más eso. No nada más habla del edificio de la casa, sino tú mismo, porque no eres una piedra, solamente es un ejemplo que está poniendo Pedro de la importancia de tu vida, que es para construir, pero al mismo tiempo que eres para edificar, para ser tú el edificio, el que conserva todo dentro, guardado dentro, delimita una área, cierta área donde hay fortaleza, hay fortificación. También tú mismo vienes a ser parte de los que adoran, de los que ofrecen sacrificio a Dios. Dice, ser edificado como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Grande diferencia de la cual menciona Pedro a cada uno de nosotros. Porque no solamente venimos a ser parte de una sola o un pequeño situación o algo, sino algo mucho más grande. Ser lo que tanto los israelitas consideraban al templo como algo importante, pero los sacerdotes eran otra parte importante. Y ahora Pedro lo junta al cristiano en uno solo. Amén. En una sola persona. Los individuos, los seres humanos, tú mismo, ya no nada más como lo que protege, como lo que tiene el lugar santo, como el templo, sino también como el que provee y da el servicio de adoración usted mismo a Dios. Amén. Las piedras eran unas, los sacerdotes otros. El templo era uno, los ministros otro. El templo era sagrado, era limpio, era puro, tenía que mantenerse así. Amén. Los ministros para ministrar, los sacerdotes también tenían que purificarse, mantenerse en santidad para poder ministrar. Ahora nosotros tenemos la doble bendición como hijos de Dios, como casa de Dios. Amén. Templo del Señor, donde habita Dios, mantenernos limpios, pero a la misma vez también somos parte del sacerdocio. Doblemente limpio, más interesados en nuestra limpieza. Por eso es que en el capítulo 2 dice en el versículo, los 3 primeros versículos, dice Pedro: desechemos todo aquellas cosas malas, toda la malicia, todo el engaño, toda hipocresía, porque son llamados santos. Son ustedes las piedras vivas. Amén, hermanos. Es importante para nosotros poner esto en nuestro corazón y valorar lo que Dios ha hecho cuando nos recibió como hijos. Cuando nosotros le dijimos: yo quiero que tú seas mi Padre, te recibo como mi Salvador, y Dios te recibe como hijo. Es una bendición grande que a veces uno no la capta, y es entonces cuando uno pierde la visión de vivir una vida santa, una vida limpia para Dios, porque pues venimos a hacer algo despreciable para los demás, como dice la palabra de Dios. A Jesús, piedra despreciada por los demás, pero para Dios amado, precioso, dice el versículo 4, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Dice el 6, por lo cual también contiene la Escritura, o sea, por lo que también la Escritura dice: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hablando de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de Sión, estamos hablando, primero, cuando se hablaba de Sión, tu mente o la mente del oyente iba a la casa de David, donde David tenía su palacio en un monte. Ese era el monte de Sión, en la casa de David, ahí donde estaba ese lugar donde él disponía de su reino para poder gobernarlo. Más tarde empezó a hablarse del monte de Sión, ya no nada más de ese pequeño lugar donde vivía David, sino ya de todo lo que era Jerusalén. Era Sión, conocida con el título de Sión, Sión o Jerusalén. Ahora, más tarde, cuando ya al tiempo de las nuevas escrituras en el Nuevo Testamento, cuando se menciona a Sión, ya la mentalidad ya no es nada más Jerusalén, sino ya es ahora el pueblo de Dios. Fue creciendo, abarcando mucho más esa expresión de Sión. Comenzó con algo pequeño, creció a Jerusalén y ahora es todo el pueblo del Señor. Preguntas hasta aquí, comentarios, hermanos. Comentarios a nuestros hermanos en internet también, algunas preguntas, si hay por ahí en Facebook, chequen y me las pasan. Entonces podemos ver, hermanos, la importancia del ser llamados a servir a Dios. Amén. Nuestro llamado a servir a Dios, o nuestro llamado a ser parte del pueblo santo, pueblo de Dios, pueblo salvo, no es nada más para asistir a los cultos, para ser parte de un programa,
para participar en una salida de evangelística o misionera. No, hermanos, es nuestra vida total, nuestra vida entera. Totalmente, todo. Vemos todo lo que incurría la vida de un sacerdote para ministrar. Él podía vivir diferente allá en su casa donde vivía cuando se apartaban. Claro, me estoy refiriendo a que podía tener el problema de contaminarse con algo, ¿verdad? Había muchas cosas en las que se podía contaminar. Estaba allá, no estaba ministrando, pero cuando estaba ministrando tenía que tener mucho cuidado. Amén. Y muchos hoy en día creen que pueden vivir de esa manera. No, se equivocan. En esta nueva manera, en el Nuevo Testamento, nuestra vida como cristiano de servicio santo y puro es todo el tiempo. Todo el tiempo. Antes, al tocar un muerto, se contaminaban. Al tocar a una persona enferma, se contaminaban. O sea, en otras palabras, sí, allá. Pero no podían hacer eso ministrando al Señor. Amén. Y aquí Pedro menciona que tú y yo somos ahora sacerdotes ministrando al Señor. Nos habla de que estamos para que no pensemos que estamos fuera y dentro. Él nos compara como piedras, o en otras palabras, como parte del templo donde no nos movemos, estamos ahí. Pero a la vez estamos ministrando como sacerdotes. Así que esas especulaciones de muchos pseudo cristianos, de que yo con mi mente sirvo a Dios, ¿verdad? Pero con la carne pues al pecado, o por ratos nada más, y pues a veces me siento espiritual, a veces me siento carnal, y no, esas no son pensamientos de cristianos ni de hijos de Dios. Esos son pensamientos de personas que definitivamente o están bien erradas, nunca hicieron un cambio en su vida, o algo raro está pasando en sus vidas, nunca fueron nada. Amén. Tengamos cuidado nosotros con entender la Escritura. Somos parte, al hablar Pedro de esta manera, nos hace partes del templo. No partes de que le servimos a Dios por break, con break, o por ratitos, por momentos, nada más. No, nuestra vida es para mantenernos limpios, santos todo el tiempo. Dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nuestro servicio es muy diferente al de los sacerdotes de aquel tiempo. Amén. Muy diferente. Pero ahora es continuo nuestro modo de vivir y acercarnos a Él. Porque Dios es la piedra angular. Dice que aunque fue desechada, fue mal vista por los demás, no importa, para Dios fue bella. Dice preciosa piedra. Y la utilizó para ponerla justamente en el ángulo, en el principio de la construcción. Y ahí todos nosotros estamos edificados en esa misma construcción que Dios comenzó. Amén. Y por lo tanto, aunque nosotros parezcamos que no somos muy importantes, aunque parezcamos personas para muchos muy neófitos e ignorantes, cerrados, de mente cerrada, supuestamente para muchos, porque para muchos mente abierta es hacer cualquier tontería de su vida, aceptar cualquier estilo de vida que venga, como venga, destruya lo que destruya de su vida, pero es de muy mente abierta. Bueno, pues así es su mentalidad y pues es respetable allá ellos. No nos aceptan a nosotros porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y queremos vivir moralmente, honestamente, conforme a la palabra de Dios. Bueno, puede que no seas muy bello tú para los demás. Puede que la mujer no sea muy bella, que los hombres no sean muy bellos para los demás. Pero, amados hermanos, para Dios seguimos siendo piedras preciosas. Amén. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Personas que pueden desechar todo lo que venga de Dios, pero al final de cuentas ellos mismos van a tropezar
en esa roca, porque dice que es una roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Quiero que toquemos un punto sobre esto de la destinación. Ellos fueron destinados ¿a qué? ¿A ser desobedientes? No nos confundamos. La Escritura no habla aquí, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, fueron también puestos, fueron también colocados. O sea que las personas fueron ya destinados a ser desobedientes. Porque mucha gente se quieren lavar las manos con esto, diciendo, es que yo ya estoy destinado para el infierno. O sultano de tal ya está destinado a condenación. Judas estaba destinado a ser el que entregara a Cristo Jesús. Sultano de tal está destinado a esto. Miren, hermanos, Dios tiene todo el poder, como dicen las Escrituras, porque nadie le puede decir por qué haces esto. Dice, dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me haces tal? Imposible. Dios hace las cosas, tiene el poder para hacer, para no hacer. Eso es una gran verdad. Pero de que Dios destine a alguien para ser desobediente, no. No hay una cita bíblica usada dentro de su contexto con el cual fue expresado que me diga a mí claramente que esa persona, o que le diga a usted que tal o cual persona está destinada totalmente para hacer lo malo. Aunque usted lo puede entender, tal vez si lo lee aquí, y puede usted decir, claro que sí, hermano, la cita que está usted leyendo me está diciendo que esta gente fue destinada. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta cita, sí, hermano, esta cita le está diciendo a usted que fueron destinados a ser desobedientes. No nos confundamos, está hablando de que estas personas fueron desobedientes, tropezaron en la palabra por su desobediencia. En otras palabras, la piedra Cristo Jesús fue un estorbo para ellos, pero no fue un estorbo porque era un estorbo. Ellos lo hicieron estorbo. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué mucha gente rechaza la palabra de Dios? La moralidad. ¿Y por qué rechazan que uno no puede divorciarse? ¿Por qué se rechaza que uno no puede adulterar? ¿No puede uno hacer tantas maldades? ¿Por qué no quieren aceptar la palabra de Dios? Pues porque ellos están tropezando, porque su modo de vivir no les permite aceptar la palabra de Dios. No es que sea mala, sino es que el modo de vivir de uno, la desobediencia de uno, hace de la palabra de Dios una piedra de tropiezo. Y a consecuencia de eso, ¿qué viene? El golpe, la caída. Amén. En otras palabras, el destino que la palabra menciona aquí no es destino de que una persona va a ser destinada a ser desobediente, sino el destino del desobediente, en otras palabras, es la condenación, así de fácil. El destino de los desobedientes es que van a chocar contra la palabra de Dios. O sea, no hay otra razón. ¿Cuál es el destino de usted de un rebelde? ¿Será muy bueno el destino de una gente rebelde? Dice la Biblia que nosotros somos rebeldes desde nuestra juventud. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino de un asesino? Pues en las películas, los famosos hitmen que ponen ahí, pues el destino ser los héroes del pueblo. Pero la realidad de la vida es muy diferente. ¿Cuál es el destino de un ladrón? Él no fue destinado a ser ladrón. Estas personas no fueron destinadas a ser desobedientes, sino por su desobediencia hay un destino que Dios ya puso para esas personas. Y aquí es lo que la gente no entiende cuando Dios menciona el destino. Hay muchas cosas que Dios destinó desde un principio, pero son muy individuales, como a Jesucristo, amén. Lo destinó para salvación.
Hay un hombre que Dios conoció desde antemano, Ciro. Y ya estaba destinado para ser el rey. Pero no porque simplemente se busca a alguien, sino Dios conoce todas las cosas. Dice la Biblia que Él conoce el futuro, Él conoce todo. Conoce tu descendencia sin que tú la conozcas todavía. Hay muchas cosas que Dios hace, Dios puede destinar a hacer, pero nunca a nivel global, Él va a destinar que este montón de gente toda va a estar condenada, este otro montón de gente toda va a estar salva. No. Él simplemente, el destino es que el desobediente, el pecador, su destino es vivir lejos de Dios, apartado de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, aquí no nos está diciendo que estaban destinadas estas personas a ser desobedientes, sino que por su desobediencia, su destino era tropezar contra Cristo Jesús, chocar contra Cristo Jesús. Y hermanos, es que es imposible, agua y aceite. Jesús diciendo, amarás a tus enemigos, o vas a perdonar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y el rebelde y el desobediente contra Dios, ¿cómo vas a creer? Esa no es la manera de que yo vea la vida. Amén, hermanos. ¿Podemos ver esto? Dialoguémoslo. Adelante. Preguntas. ¿Alguien me quiere acompañar a leer Éxodo 9:16? ¿Alguien más? Búsqueme Romanos. A ver, vamos a ver. La primera fila de aquí enfrente. Éxodo 9:16. La segunda fila, busque Romanos 9:22. La tercera fila, primera de Tesalonicenses 5:9. Y me dicen dónde está el destino. ¿Alguien tiene Éxodo? ¿Qué dice Éxodo? La verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Yo te he puesto para anunciar mi poder y mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el destino? Esa palabra puesto es traducción misma, igual, similar a destino. Yo te he destinado, yo te he puesto. Pero le toca a la persona hacer lo que tiene que hacer. O sea, él está destinado para anunciar. Amén. Le está hablando a su pueblo. Pero no es nada más de decir, ok, un grupo de personas está destinada, la otra no. Una salva, la otra no. Usted está destinado para anunciar, usted no va a anunciar nada. No. O sea, yo los pongo a ustedes, yo los destino a ustedes a hacer esto. Es como cuando Dios nos destina a nosotros como sus hijos, ¿a qué? A no pecar. Ese es el destino nuestro. Amén. Como hijo de Dios nos destina a que nos apartemos del mal. O sea, no entendamos el destino como, lo siento mucho, hermana, pero usted está destinada a esto. Usted va a estar destinada a esto otro. Y usted destinado a esto otro. No. Entendamos muy bien lo que es cuando se habla de destino, a la manera que nosotros queremos entender el destino. No, pues ese es mi destino. No, momentito. Tu destino va a depender de lo que tú vas a hacer. Si tú sirves a Dios, buscas a Dios, bueno, seguramente tu destino va a ser esto. Si tú eres desobediente y eres rebelde a la palabra de Dios, a las leyes de Dios, bueno, tu destino va a ser este. ¿Estamos entendiendo por ahí? ¿Alguien más? La segunda, ¿cuál fue? Romanos, ¿qué dice? Que si Dios, queriendo mostrar su vida para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Amén. ¿Y qué si Dios, queriendo demostrar su poder, soportó con paciencia los vasos de ira para destrucción? En otras palabras, simplemente, ¿de qué está hablando? Del poder de Dios, del control de Dios de las cosas, de que Dios puede hacer las cosas.
pero está hablando de que Dios lo va a hacer en el momento que Él quiere hacerlo. Pero soportar quiere decir contener, mantener, hasta el tiempo que Él quiere hacer las cosas. Pero ninguna de las personas que son castigadas son inocentemente castigadas o son castigadas solamente porque a Dios se le ocurrió. Dice Romanos, Él mantiene su ira, los vasos de ira los controla hasta que los suelta, pero entonces las personas van a sufrir muertes, situaciones difíciles. ¿Pero por qué lo van a sufrir? ¿Solamente porque a Dios se le ocurrió? No. Dios no es injusto. Amén. Entonces, el destino no es Dios te destina a esto, Dios te destina a lo otro, para que desobedezcas, para que obedezcas, tú vas a obedecer, tú no. Sino la situación que está destinada, o en otras palabras, hay un resultado para cada acción. Punto. Ese es el destino. Que nadie va a escapar a los resultados. Esa es la situación. Cuando habla Dios de destinos, eso es. El destino del pecador es la condenación. Punto. Es como decir, el final del camino de un pecador es la condenación eterna. El final del camino de los que vienen a Dios es la vida eterna. Se acabó. Ese es el destino. Me falta una cita más. Tesalonicenses, ¿qué dice? Dijimos primera de Tesalonicenses 5:9. Fuerte, pero bien fuerte. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ese puesto es destino. No nos ha destinado. Es la misma palabra en el original que se traduce destino. Porque no nos ha puesto Dios para, se me fue. Ira, No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿A ti y a mí no? ¿A alguno de ustedes lo puso y a mí no? ¿O a mí me puso y a alguno de ustedes no? ¿Está exento? No. No nos puso Dios, en otras palabras, para ir aquí, sino nos puso Dios para castigarnos, para condenarnos, para matarnos, para echarnos al infierno. No nos puso Dios para la ira. Nos puso para que alcancemos esa misericordia, para que alcancemos el perdón a través de Cristo Jesús. Esa misma palabra de ponernos es el destino. Es la misma palabra que se traduce para destino. No nos ha puesto Dios para condenación, sino para que a través de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, por eso cuando hablamos de destino, poner, colocar, estamos hablando de que pensemos en que toda acción, todo acto tiene un resultado. Los rebeldes no crean que se van a escapar de su destino. Los obedientes a la palabra de Dios no van a escapar tampoco a su destino. Tienen un destino. Ese es el destino bíblicamente hablando. En cuanto muchas gentes no lo quieren aceptar y muchas gentes dicen, pues es que probablemente pues yo ya estoy destinado al infierno, yo creo que tanto lucho y pues no pasa nada en mi vida, yo creo que tal vez no sé si a lo mejor Dios no me llamó. No, la palabra de Dios en Tesalonicenses dice que no estamos puestos para la ira. Amén. No estamos para la ira, sino para encontrar en Cristo Jesús o a través de Cristo Jesús lo que nosotros estamos buscando en Dios y la salvación. Preguntas, hermanos. Comentarios. Yo terminé. Si no les di la explicación del destino como debería dárselos o lo captaron, por lo menos les voy a dejar la espinita para que lo estudien y lo analicen mejor. Porque los veo muy sorprendidos, así como muy así, inquietos, como que sí, será. Sí, no estoy negando que Dios controla las cosas, ¿ok? Pero cuando se habla de salvación, no nos hagamos los mártires pretendiendo pensar, es que es mi destino. No, que es tu decisión. Es tu decisión porque la salvación es para todos. Pero el destino del pecador, indiscutiblemente, si sigues rebelde, tu destino es la condenación.
Sí, lo que pasa es que es el tema de la destinación, no predestinación. Siempre ha sido conflictivo, ¿verdad? Por la misma desgracia que ellos traían en el futuro. Y pues ahora sí que nadie tiene en sus manos el control del futuro, a excepción de pues, Dios. sabe, ¿verdad? Entonces nosotros como humanos podemos decir, o sea, no está en mis manos, no tengo el control. Si tuviera el control sería otra cosa. Pero en cuanto a nuestras actitudes, a nuestros procedimientos, sí tenemos el control. Y prácticamente Dios nos ya nos dijo nada más, si vas a la derecha o si vas en este camino, hay salvación de la vida. Si vas en este, se llama muerte, aquí en perdición. Entonces, sí hay control en decidir, bueno, quiero el de la... ¿Cuál elijo? Por ahí pues, no vas al infierno, que van a venir males y problemas, bueno, pues sí, pero el destino Amén. es bueno, es de la gloria. Amén. Vida. Entonces ahí nosotros, el hombre debe de tener la precaución de tener el control de sus cambios. Muchos dicen, vivimos por costumbres, o sea, porque las costumbres son buenas, ¿verdad? En cuanto a lo natural. Sí, hay buenas y malas. Pero en cuanto a lo espiritual, no hay buenas costumbres, o sea, ¿cómo debemos? Hay costumbres buenas y costumbres malas, pero ninguna son para vida eterna o cuentan como salvación. No, o sea, lo que yo quiero decir es que no se vive en lo espiritual en costumbres. Oh, hablando espiritualmente. Sino como dice la Biblia, piedras vivas, o sea, y eso es diferente a costumbres. O sea, y muchas personas quieren vivir Una vida espiritual por costumbre. Entonces, pues nada más, si tiene buenas costumbres, pues va a ir bien, y si tiene malas costumbres, pues nunca va a dejar las malas costumbres, o qué. Ya. O sea, ¿y para dónde va el destino de las malas costumbres o de las buenas costumbres? O sea, no hay. Amén. Prácticamente en el cristianismo no existe una buena costumbre. Son acciones santas. Como vida espiritual, ¿verdad? Amén, amén. Amén, hermanos. Entonces, pues oremos al Señor y pidámosle a Dios que Dios nos ayude para reconocer esta grande bendición que Dios nos da, ¿verdad? De llamarnos piedras vivas. En otras palabras, personas que somos útiles para construir, útiles para que alguien más, soportar a alguien más, ayudar a alguien más a que también se edifique dentro de la casa de Dios. No pretendamos hacernos a un lado, esquivar nuestras responsabilidades. Por eso es que Dios nos llama aquí en Pedro, bueno, empecemos a dejar toda malicia, todo engaño, todas esas palabras de ¿cómo se la que menciona al final del 2, donde dice, al final del versículo 1 dice detracciones. Las detracciones en su original es una palabra, es como, describiríamos algo como hablar bajito, ¿verdad? Aquí, en otras palabras, chisme, ¿verdad? Estar hablando mal de otra persona, detracciones. Y dejemos todo ese estilo de vivir y vámonos, como dice Pedro, entendiendo de que somos piedras para edificar. Y que además estamos no edificando cualquier construcción. Estamos hablando de una construcción santa, el templo. Amén. Así que es precioso y les invito a que le sigan sacando carne a este estudio en su casa. Sigan ustedes escudriñando y que el Espíritu Santo les guíe en esta semana a través de este estudio a poder entregarnos más nuestra vida a Dios y glorificarle, servirle como Él se lo merece. Oremos al Padre. Hermanos en internet, oremos al Señor. Padre, gracias mi Padre Santo y poderoso por este hermoso estudio que tú nos das, que aprendamos cada uno de nosotros a valorar este hermoso llamado, Señor. Un llamado a servir, un llamado, Señor, a reconocer la posición donde estamos y lo que construimos, tanto donde somos construidos como donde estamos, o a quién estamos construyendo, dónde lo estamos construyendo, Señor.
Que aprendamos, Señor Dios, a que cada uno es construido para tu casa, no para ninguna otra o iglesia en particular o denominación en particular. Todos debemos trabajar en la edificación del templo, el lugar donde tú habitas. Que todos también sepamos que ninguno de nosotros somos llamados a mirar cómo otros adoran, cómo otros sirven, cómo otros ministran. Tu palabra aquí nos enseña que también somos llamados todos a ministrar, a servir como los sacerdotes. Aquí no hay ningún grupo especial. Aquí Pedro menciona a todos los que pertenecemos como piedras vivas a este templo. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser responsables de nuestra vida, Señor, responsables de nuestras acciones, y que no pretendamos, Señor, manipular nuestra mente, nuestros sentimientos a través de las excusas del destino. Que sepamos, Señor Dios, que todos tenemos la opción de servirte si así lo queremos. Todos tenemos la oportunidad, Señor, de ministrar, de adorar, de servirte, Señor, en tu obra, como un sacerdote, si así nosotros estamos dispuestos a obedecerte. En el nombre de Cristo, que entendamos que solamente necesitamos ser limpios, buscar, Señor, diariamente, mantener nuestras vidas, Señor, cercanas a ti. Padre, es mucho el pecado en que nos movemos, es mucha la maldad, Señor. Sigue creciendo abundantemente todo pecado, toda maldad, pero Padre, donde la maldad sobreabunda, también la gracia, Señor, lo supera. Padre poderoso, tú eres fuerte, digno de gloria, de alabanza, y todos tus hijos podemos, Señor, permanecer en ti como piedra angular que soporta toda la construcción. Gracias, mi Señor, por esta hermosa oportunidad. Ayúdanos a reconocer, Señor, lo que hoy el apóstol Pedro nos ha dejado en su carta. Amén. Gracias, mi Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amados hermanos, que Dios bendiga.